Contado por el neuropediatra, episodio 38 de la tercera temporada. Bienvenido a Contado por el neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada, lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Contado por el neuropediatra, vídeo podcast para nuestro canal de YouTube @elneuropediatra. Hoy vamos a empezar con una pregunta. ¿Con qué frecuencia te das cuenta que tú misma, tu hijo o cualquier miembro de tu familia, pues a la hora de dormir tienes la sensación de que no descansa o sobre todo de que no para quieto? Patalea, se mueve, gira... Bueno, porque básicamente hay un sueño que no es reparador y que está muy relacionado con el tema del movimiento. Pues probablemente, con muchas probabilidades, con mucha frecuencia, lo que pasa ahí es que lo que hay es un síndrome de piernas inquietas. Esto que parece un nombre así, como muy descriptivo y poco más, pues es algo más que una sintomatología aislada o que forma parte de cualquier otro cuadro. Es una condición neurológica, es bastante más frecuente de lo que uno se imagina y bastante poco conocida. Precisamente de eso estaba hablando y por eso os traemos hoy aquí a Purititos, que es la presidenta de AESPI, la Asociación Española de Síndrome de Piernas Inquietas. Ella, que vive la enfermedad en primera persona y dedica su esfuerzo a dar visibilidad, apoyo y sobre todo información rigurosa a quienes la padecen, nos va a ayudar a descubrir, a mostraros, a enseñaros cómo se manifiesta este cuadro, qué opciones hay para tratarlo, cómo se puede mejorar, las consecuencias que puede tener si no se hace y bueno, pues intentar mejorar la calidad de vida de todas estas personas. Puri, muchas gracias por estar aquí, como te decía antes de entrar, y muchas gracias por dedicar este tiempo a ayudarnos a difundir toda esta información que, como decía al principio, pues muchas veces tampoco conocida es. Muchas gracias. Gracias, buen día, Manuel. Las gracias son por mi parte, el agradecimiento también, el mutuo, porque esta es una de las cosas principales que necesitamos en nuestra asociación y es dar difusión, divulgar que existe esta enfermedad, porque es el primer problema con el que se encuentra mucha gente, que no sabe, que aún sufriéndola incluso, que no sabe que existe la enfermedad. Así que muchas gracias a ti también. Antes de preguntarte por la, entre comillas, definición más formal o más evidente, más específica de síndrome de las piernas inquietas, me decías antes de empezar la entrevista que tenéis en la asociación más de 500 personas. ¿Cómo es este cuadro de frecuente y realmente de toda esa población que realmente lo tiene, hasta qué punto hay poco diagnóstico? Esto se habla mucho en muchas situaciones, en muchos procesos, pero este probablemente es uno de los cuadros más infradiagnosticados, ¿verdad? Así es, Manuel. Nosotros tenemos 500 y pico, casi 550 socios y eso es un número ínfimo, o sea, eso no representa para nada el número de personas que la sufren, porque los datos que nos dan los expertos es en torno al 10% de la población. Incluso hablan de hasta el 15%. Yo no quiero excederme nunca porque tampoco hay por qué pasarse ni exagerar. Con el 10% ya es algo que me parece... Tenemos bastante, vamos. Exagerado, me parece muchísimo. Entonces, ese 10% de personas, de ese 10%, teóricamente, el 10%, a su vez, estamos diagnosticados. Es decir, que como un 90% de personas que sufren esta enfermedad, que están por ahí, pues o sin saber lo que les pasa, o habiendo dado con el médico no apropiado, no habiendo dado con el correcto,
a efectos de diagnóstico, de tratamiento, etcétera. ¿Por qué es tan poco conocida esta enfermedad, a pesar de ser una enfermedad con todas las letras? Porque se habla de síndrome de piernas inquietas y parece un tema menor, parece algo, bueno, pues algo que es una pequeña tontería, ¿no? Un malestar, pero es que es la enfermedad de Willis-Ekman. No es un síndrome que dices que siento malestar en alguna parte del cuerpo. Es una enfermedad incapacitante, bastante incapacitante. ¿Y por qué es tan poco conocida? Pues nosotros lo achacamos a dos factores. Uno, que hay todavía muchos médicos de atención primaria, que es por donde todos empezamos entrando, por donde la gente consulta su primera duda de qué me puede pasar. Y hay muchos médicos de atención primaria que desconocen todavía la enfermedad. Y si tienen noción de ella, la tienen en este sentido de, bueno, una cosa ligera, no preocupante, con lo cual no entran a valorarla, diagnosticarla, etcétera. Luego, las personas que llegan a esa consulta, están los dos factores, te decía, el del médico que puede no conocerla y la persona que llega, que lo que le causa principalmente el síndrome de piernas inquietas es una incapacidad para dormir. Es decir, le produce insomnio, porque al tenerse que mover, ahora lo explicaremos, no puede dormir. Entonces, si un paciente llega a la clínica, a la consulta, donde un médico sabemos que tiene muy poquito tiempo, porque las consultas de primaria sabemos que están como están y por desgracia no pueden hacer más de lo que hacen muchas veces. Pero si encima lo que hace es decirle, doctor, no puedo dormir, lógicamente ese médico en el ratito poco que tiene para esa persona, pues le va a prescribir un ansiolítico, un somnífero. Y esto agrava nuestra enfermedad. Es decir, por tanto, no se diagnostica y encima la agrava. Por desconocimiento del médico o porque el paciente no es capaz de transmitir lo que realmente le ocurre. Esa es la situación de nuestra enfermedad. Por lo tanto, multitud de personas sin diagnosticar o mal diagnosticadas. Muchísimas. Hay un gran desconocimiento de esto porque, como decía tú, se puede confundir con diferentes cuadros. ¿Cuáles son realmente los síntomas primarios, o sea, los que se asocian directamente al síndrome de piernas inquietas? Y, por cierto, creo que has hecho muy bien en hacer esta aclaración sobre lo que es síndrome versus enfermedad, porque hoy en día parece que este tema del lenguaje sirve para, bueno, un poco modificar lo que realmente significan las cosas, ¿no? A veces se usa de forma inadecuada muchas de estas expresiones. ¿Cuáles son esos síntomas primarios y qué lleva a las propias personas que no conocen esto a confundirlo con otros cuadros? Pues los síntomas son a su vez, voy a decirte que voy a cubrir dos partes, porque cuando un médico tiene que diagnosticar la enfermedad, pues claro, pregunta por los síntomas. Y a la vez quería aclarar lo siguiente. Los síntomas que yo voy a describir, que son 4, forman parte de las pautas que se dan a los médicos, generalmente, sobre todo los de familia, generales de familia, por parte de las academias del sueño, por la europea, la americana. Es decir, les dan como unas pautas para decir, el diagnóstico es clínico prácticamente. No tienen por qué complicarse y no crean que es muy complicado diagnosticar un síndrome de piernas inquietas, porque hay como 4 preguntas que son los síntomas, a su vez, que un médico debería hacer, cubre la doble esta, ¿verdad? Una persona que tiene síndrome de piernas inquietas siente una necesidad imperiosa, es el primer síntoma y principal, de mover las piernas. No solo las piernas, en casos más graves, también brazos, siente la misma inquietud o la misma tensión en el abdomen, en la espalda, pero siempre hablamos por el nombre de piernas, aunque sería fundamentalmente brazo y piernas, o sea, piernas y brazos. Una necesidad imperiosa de moverlas, es decir, que tiene una sensación desagradable en las piernas que solo se le calma, esta sería la segunda pregunta, es decir, y si usted se mueve, se le calma esa sensación tan incómoda, tan molesta que no le permite permanecer sentado o tumbado. Pues esa es la segunda. Se le calma. Bueno, voy a tener... No te interrumpa, Puri, porque esto es importante desde mi punto de vista. Esa sensación que tú describes como molestia y demás, digo, para los que nos están escuchando, es física, es sensorial, es psíquica, es decir, noto algo en la pierna, tengo una sensación extraña o me siento incómodo por esto. No, esa podría ser la consecuencia psicológicamente, pero el trastorno es, el síndrome de piernas quietas es un trastorno sensitivo motor. Es decir, que tenemos una sensación de tensión. No tiene un nombre y mira, hay muchas formas de describirlo. La gente dice, es como que me andan hormigas por las piernas, como que tuviera un rayo que me las sacude. Es una tensión, a veces acompañado de calor,
O sea, lo que yo siento en las piernas, que es sensitivo, lógicamente empezamos por la sensación, hace que yo tenga que mover la pierna. Es decir, necesito moverla porque he tenido unas sensaciones muy molestas, muy incómodas, que quietas no se alivian. En el momento en que Esto es empiezo a muy moverlas, importante. Esto es muy importante porque además, como no hay, como bien decías tú, una manera concreta de definir eso, y vivimos en un país tan variopinto como en el que vivimos, la forma, a nivel de lenguaje me refiero, la forma de expresar eso puede ser muy diferente en función de la región en la que viva cada uno. Eso que parece una tontería, es muy importante. Digo que yo esto lo viví cuando era residente aquí en Sevilla, en el Virgen del Rocío, y tenía compañeros de fuera que a veces salían de la consulta a preguntarnos a los demás qué significaba alguna expresión, ¿no? Decía una compañera mía del norte, de Palencia, claro, le había dicho una madre que le había dado a su hijo para la fiebre un buchito de apiretal. Y decía, claro, ¿buchito qué es? Bueno, pues esto que parece una tontería, me gusta recalcarlo porque a la hora de expresarlo puede haber mucha variabilidad en los pacientes. exactamente, aquí se usan ese tipo de palabras, inquietud, tensión. Es que no hay otras palabras, es que es una inquietud. Te pinchan con alfileres. O sea, la sensación es como si te pinchan y claro, tu reacción ante una agresión al cuerpo, pues reaccionas totalmente espontáneo. Tienes que moverla. Si estás sentado, si estás tumbado, pues empiezas primero por hacer un poco de movimiento de piernas. Si quieres ver la película sentado, intentas aguantar moviéndote. Acabas viendo la película bailando, como yo digo, o sea, en danza, porque es la manera de poder contrarrestar esa inquietud, esa sensación tan desagradable. Entonces, tienes esa necesidad imperiosa que se calma si te pones en movimiento. Se agrava por la tarde-noche, es decir, los síntomas son más vespertinos que de mañana. ¿Vale? Porque va un poco relacionado también con el ritmo, con el ritmo circadiano. Entonces, como por la tarde-noche, hablaremos ahora, está relacionado con la dopamina y tal, pues es la tarde-noche cuando más se nos manifiesta. También lo sentimos más en la tarde-noche, comprobamos, porque normalmente de mañana las personas estamos activas. Es decir, nos estamos moviendo y cuando te estás moviendo normalmente no sientes este problema. Sí les ocurre a las personas que trabajan sentadas. Es decir, que cuando alguien está desde por la mañana en un escritorio, cualquier tipo de trabajo donde permanece sentado, esas personas sienten y tienen ese problema incluso durante la mañana y necesitan un tratamiento desde la mañana y otros lo necesitamos más de tarde-noche. Luego esos serían los síntomas, la inquietud y la necesidad de moverse y que se calma cuando te mueves. Porque luego hay una confusión también, Manuel, y es que hay gente que nos pregunta mucho por los calambres. Y dicen, vale, pero eso es un calambre. No es un calambre. El calambre, tu gemelo se va a tensar, se va a poner tenso y tú cuando haces un poco de presión y te mueves un poquito, desaparece y te sientas y posiblemente no vuelve. Nuestra enfermedad es repetitiva, es decir, los síntomas ocurren, te pones de pie, te mueves un poquito, camina, se te pasa, te sientas otra vez o te tumbas otra vez a dormir y a los minutos puede repetirse, vamos, se repite y se repite durante toda la noche, hasta muy de madrugada ya. Esos serían los síntomas que a su vez es lo que los médicos de familia necesitarían preguntar a las personas cuando les manifiestan algo relacionado con este tema. Me surge una curiosidad ahí. ¿Hasta qué punto la persona que vive esto es consciente de que eso no es normal y que eso no le pasa a todo el mundo? Porque hay una percepción, claro, uno vive, nace con todo esto. Yo, por ejemplo, tengo un problema visual en la vista, se llama nistagmo, se mueven los ojos. Yo veo lo que veo, pero yo no soy consciente de que eso es ver peor que los demás. Claro, ¿esto cómo se vive como individuo? Porque cuando tú esto lo comentas con otros, o a veces lo puedes hablar con otros al principio de tener estas sensaciones, ¿lo vivís con normalidad, como sensación de esto le pasará a todo el mundo? ¿O cómo se percibe esto? Y a raíz de eso también, que lo hablábamos al principio, ¿a qué edades puede empezar a aparecer este tipo de sintomatología? Son varias cosas, Manuel, a ver si nos vamos acordando, si no me las recuerda. Lo primero, hay muchísima gente todavía que nos llama o nos escribe diciendo, me pasa una cosa que no sé si le pasa a alguien más, una cosa rara, que yo no sé explicar, que no sé explicarme. Entonces, lo hemos vivido la mayoría, como en mi caso, por ejemplo, 20 años yo estuve sin saber lo que me pasaba y pensando,
Esto es algo rarísimo que a mí me ocurre y eso sigue ocurriendo muchísimo todavía. Hay mucha incomprensión, lógicamente, porque cuando tú dices que te ocurre esto, que tienes que levantarte en una cena, en un cine, no puedes ir, o sea, la gente lo evita, porque tienes que levantarte a caminar, que no quieren montar en un avión. La gente dice, pero bueno, no será para tanto, pero bueno, pues te tomas una tila antes, o sea, consejos, te relajas Será un estrés, poquito. será que te agobia, será ansiedad. Exacto, exacto. Eso es lo que se suele confundir, pasando a las confusiones. Por ejemplo, a muchos nos han tratado durante años de varices, de problema de circulación. ¿Por qué? Porque como están las piernas y yo necesito mover las piernas y cuando las muevo se me alivia, pues muchos médicos interpretan y dicen, eso son las varices. Tratamiento para varices. Yo lo tuve durante 20 años. No mejoré hasta que un cardiólogo supo que no eran varices y me dijo el nombre de síndrome de pierna inquieta. Esto sigue ocurriendo todos los días frecuentemente. ¿Con qué se confunde? Con la ansiedad, con la depresión, que no es el origen, sino todo lo contrario, son las consecuencias. Es decir, la persona que se siente incomprendida, que está mal, que sabe que le pasa algo, que no la comprende la familia, que no la comprenden en el trabajo, porque dile tú al trabajo que no has dormido una noche, ni otra, ni otra, ni otra, y que no puedes ir a trabajar. La gente se retrae muchísimo. Que No te no duerme, comprende, porque no duerme. es dolorosísimo física y mental. Exactamente. Imagínate cómo está la persona al día siguiente. Entonces, las consecuencias psicológicas, laborales, familiares, sociales, de todo tipo son tremendas. Es decir, afecta a todos los niveles de la vida. Entonces, ¿cómo se siente esa persona? ¿Cómo acaba sintiéndose? Pues en principio, con bastante ansiedad, pero hay muchos casos de depresión. Es decir, que se llega por eso también a las consultas, y es otra confusión, con una ansiedad tremenda o con un insomnio ya o con una depresión. Entonces, se trata todo eso, nos mandan al psiquiatra. El psiquiatra no puede solucionar las piernas inquietas porque si te dan medicación para la depresión, lo único que puede ocurrir es que se agrave precisamente el síndrome de piernas inquietas porque es uno de nuestros medicamentos. Entonces, no sé, estamos mezclando todo, pero no sé si alguna cosa no va quedando clara. Luego hablabas de la edad, me parece. Yo creo que está Cuando, quedando meridianamente claro. De hecho, hay algunas cosas que después te voy a preguntar en concreto, pero está llevando un hilo muy, muy lógico, muy razonable, no te preocupes. pues luego hablabas de la edad. En la edad, como que en el 50% aproximadamente, son los datos que nos dan, es hereditaria. Imagínate que hay niños, que tenemos grupo de niños en la asociación, o sea, de padres con niños, que desde meses empiezan a sospechar que puede ocurrirle. No se lo diagnostican, porque claro, ahí hay muchos problemas de infancia, de pequeños, ¿no? De bebés, como los mismos cólicos y todas esas cosas hacen que los niños se muevan muchísimo, se retuerzan, pero con niños con años, con pocos años, los tenemos ya diagnosticados. ¿Por qué? Pues porque en muchos casos son padres los que ya lo tenían y lo han heredado y en otros casos no, porque hay también déficit de hierro, está asociado a los niveles bajos de hierro y en niños con hierro bajo, pues si han de tener esa predisposición se les manifiesta. Entonces, edades pocos en niños, en edades infantiles, subiendo con la edad y cuanto más mayor, más también porque se agrava. Y luego el hándicap de las mujeres lo sufrimos el doble que los hombres, en un porcentaje doble. ¿Por qué? Porque uno de los problemas asociados al síndrome de piernas inquietas es el déficit de hierro, es decir, el hierro bajo, no en sangre, sino en cerebro, pero bueno, donde se nos mide normalmente es en sangre. Y cuando se tiene ferritina baja, mujeres que hemos tenido tendencia a anemias, pues justamente en el embarazo se nos ha manifestado a muchas de nosotras. ¿Por qué? Pues porque ahí ha habido bajones de minerales, entre ellos estaba el hierro, y si no se ha controlado eso, no se ha sabido por parte del ginecólogo, pues nos apareció. A muchas, porque ocurre en un porcentaje alto de mujeres que durante el último trimestre del embarazo desarrollan un síndrome de piernas inquietas, pero en un porcentaje, por suerte, alto, después les pasa, es decir, es transitorio con ese bajón del embarazo, pero a muchas se nos quedó para toda la vida, pues hasta que se descubre que lo que tenemos es el problema de hierro. En los niños y en la mayoría de las personas se entiende que teniendo el hierro más alto tenemos menos posibilidades de sufrirlo o al menos de sufrirlo menos grave. Has nombrado por el camino varios especialistas, los médicos de familia, cardiólogos. En general, ¿cuáles son los especialistas que
tienen más facilidad, entre comillas, ¿no? O más hábito, es más sencillo que sean capaces de discriminar la existencia de un síndrome de piernas inquietas? Pues son los neurólogos y neurofisiólogos, porque lo nuestro es un trastorno neurológico, no deja de ser un trastorno del movimiento. Entonces, ese trastorno está ubicado lógicamente en el sistema neurológico y son ellos principalmente que cuando tienen posibilidades en sus consultas, en sus clínicas, de hacernos una resonancia craneal y averiguar los niveles de hierro en los depósitos cerebrales, pues ese diagnóstico es fabuloso porque lo primero que consiguen saber es si nuestro hierro está en orden. Y luego, bueno, aunque no nos sacan esa prueba, que es minoritaria todavía, pero el hecho de conocer como trastorno es que además se engloba como trastorno del sueño también. Es un trastorno del movimiento, por tanto lo tienen los neurólogos. Y es un trastorno del sueño, por tanto en las unidades del sueño de los hospitales y de las clínicas están los neurofisiólogos y ellos son los que normalmente nos diagnostican, porque las personas llegan por un trastorno del sueño muchas veces. Y los mandan a la unidad del sueño, esta persona no duerme. Y esa persona no duerme porque tiene. Entonces, ellos, una vez que nos diagnostican. Muchas veces, esto es una duda, te pregunto. ¿Con qué frecuencia se acaba en otorrino por sospecha de apneas del sueño similares? Porque esto imagino que también es algo relativamente frecuente, ¿no? Pues no me consta que sea uno de los más confundidos. Acabamos en cardiólogo muchos, porque creemos que es problemas de circulación. Y luego en psiquiatría por la depresión y la ansiedad, pero es el médico de familia cuando deriva eso, o a un cardiólogo pensando, como digo, que es eso, o directamente a unidad del sueño o a psiquiatría o a unidad del sueño, porque nos encajan ahí. O tienes un problema de psiquiatría, porque algunos médicos nos han dicho directamente a personas, lo tenemos registrado, esto está en tu cabeza. Si está en tu cabeza, quiere decirse que a ti te tienen que curar la cabeza y no el En la cabeza está de verdad, pero de otra Sí, forma. claro, en la cabeza está. La cabeza engloba muchísimas cosas. Sí, pero las confusiones son más en ese sentido, en el de cardiología, sí, y bueno, y lo del sueño. Sobre el tema del tratamiento, has nombrado el tema del hierro, que en los niños es uno de los parámetros más importantes que vemos en este tipo de situaciones. Y lo comentábamos antes de empezar la grabación, en los niños con trastornos del desarrollo tipo déficit de atención, hiperactividad, autismo, etcétera. Este tipo de situaciones son frecuentes y de hecho el tema del hierro no es algo que se mida de forma estandarizada a todos, pero sí es verdad que los niveles bajos de hierro, ferritina y demás son un parámetro de mala respuesta al tratamiento farmacológico. Al fin y al cabo, el hierro es un cofactor metabólico fundamental para todos los procesos metabólicos de nuestro sistema, de nuestro organismo, especialmente el sistema nervioso, que es uno de los más activos. Y efectivamente, para muchos cuadros, los niveles bajos de hierro, a veces aunque no estén por debajo de los límites teóricos previstos, que no estén en unos índices medio o medio altos, ya puede ser un factor significativo, pero en el tema del seno de las piernas inquietas es uno de los factores que con más frecuencia se ha relacionado. Y decías tú también muy bien que el tema del hierro, una cosa es lo que medimos en sangre y otra lo que tenemos a nivel cerebral dentro del sistema nervioso, porque la barrera hematoencefálica tiene unos parámetros muy concretos. Eso pasa para los neurotransmisores como la dopamina, noradrenalina, que muchas veces llegan a la consulta a algunos pacientes con analíticas de todas esas pruebas y realmente pues, no hay una relación directa y proporcional entre los niveles de sangre y cerebral. Pero bueno, pueden ser de utilidad en algunos casos, aunque no se use de forma habitual. A nivel de tratamiento, que en los niños, como os digo, el tema de los suplementos de hierro son muy útiles cuando vemos este tipo de situaciones. ¿Cuáles son las pautas terapéuticas más habituales? Por un lado, los que funcionan y por otro lado, los que generan conflicto, ¿vale? Porque tú has nombrado el tema de lo del embarazo, que es verdad que ocurre con relativa frecuencia, pero también me he encontrado yo situaciones contrarias en las que si se hace una buena preparación del embarazo y a lo mejor sin saber siquiera que hay un diagnóstico previo o una predisposición determinada, pero si se hace una suplementación adecuada previa a la planificación del embarazo y se hace un seguimiento adecuado, estas situaciones no solo que no aumenten, sino que se pueden regular bastante bien si el ginecólogo lo sabe hacer de forma adecuada. Sí, de hecho, enlazando con esto último que dice Manuel, tenemos alguna mujer que ha llegado a la asociación diciendo quiero quedarme embarazada
y tenía una abuela o tenía un tal que tenía este síndrome y querría ver a dónde voy para que me orienten ese previo. O sea, perfectamente. Eso quien lo puede controlar tiene posibilidades porque ya le van a controlar ese hierro y para no tener que dar medicamento, precisamente luego ya tratamiento medicamentoso, cuando durante el embarazo es imposible. Entonces, en cuanto al hierro que decía, a nosotros nos hace falta saber, como que no podemos averiguar, como decíamos, el de las cavidades cerebrales, que tenemos siempre el hierro en sangre alto, es decir, la ferritina alta, la transferrina, los parámetros que nos dan nuestros especialistas para que controlemos cuando pedimos analítica, no podemos aceptar, contentarnos con tenerlo en el rango que normalmente viene como Justito, no, justito no. recomendado. Y sobre todo si es en la parte baja estamos fatal, o sea, lo notamos perfectamente. Hemos de tenerlo en la parte alta del rango. Y si nos salimos, pues nos dicen no pasa nada. Es decir, si ahí dice que la ferritina tiene que estar hasta 200, normalmente a lo mejor en una analítica del laboratorio cualquiera, nosotros nos pasamos de 200 y no pasa nada. Y nos recomiendan tener, sobre todo, si tenemos síntomas y si no estamos bien controlados. Esa es la primera cosa, porque con el hierro bajo ningún tratamiento prácticamente nos hace, pierde eficacia, es mucho menos bueno para nosotros. Tratamientos que nos suelen dar, pues como tenemos un problema de dopamina, de síntesis de dopamina o de cómo se explica en el cerebro, pues normalmente los tratamientos hasta ahora de primera línea han sido dopaminérgicos, es decir, tipo pramipexol. Tratamientos dopaminérgicos que bien por oral, por forma de pastillas o colocándose parches en la piel, pues es lo que se nos ha dado desde que yo tengo control, que es de hace 20 años. Que son, perdona que lo haga esto, son fármacos que se usan con frecuencia para los cuadros de Parkinson y similar. Son medicamentos de Parkinson, solo que de un tiempo acá escribieron también en el prospecto síndrome de piernas inquietas y nos los dan en un grado, se supone, en una dosificación más baja, teóricamente, que para el Parkinson. Son eso. O son medicamentos para la epilepsia. También son tipo lírica, que no sé, o sea, este tipo de medicamentos. Esto, las pregabalina y la gabapentina, aunque estos se siguen utilizando mucho más. Los que intentan ya no dan en primera línea, los neurólogos y neurofisiólogos son los dopaminérgicos, porque nos están causando, por una parte, una cosa que se llama fenómeno de aumento, es decir, que cuando una persona lleva mucho tiempo tomando un pramipexol de esos, acaba aumentando síntomas o apareciéndole antes en el día. Si antes lo tenía por la tarde-noche, de pronto va a un médico y dice, pues que ahora lo tengo por la mañana también. Y entonces, ¿qué pasa? Que lleva mucho tiempo tomando un dopaminérgico, hay que eliminarlo. Entonces, eso y otros efectos. Exactamente. Y eso y otros efectos secundarios hacen que ya, cuando inician tratamiento ahora nuevo, nuestros médicos con personas que llegan por primera vez, ya no les dan esto. Ya se van más por la línea de las gabapentinas, pregabalinas y algún otro medicamento que están un poco en experimentación por parte de algunos de nuestros especialistas. Esa es la medicación fundamental. Mira, hay una línea que creo que para este perfil es muy interesante, igual que para otros cuadros, para lo que en teoría no estaba muy descrito, pero que funciona bastante bien, que pueden ser la fibromialgia, la fatiga crónica y demás, que son los fármacos psicoestimulantes, es decir, los mismos de la línea que se usan para el TDAH, que de hecho son fármacos dopaminérgicos, metilfenidato en particular, o el Vance, que es la marca comercial de las lisdesanfetaminas, son estimulantes dopaminérgicos, o mejor dicho, inhibidores selectivos de la recaptación presináptica de dopamina. Lo que hacen es que la dopamina que tenemos sea más eficaz y más allá de los síntomas que pueden mejorar propiamente dicho en el TDAH y demás, este tema de las piernas inquietas también es verdad que los regulan o facilitan ese proceso de una forma, digamos que más fisiológica. Pero bueno, esto es algo que no está todavía muy Está un poco en estudio, ¿verdad? Y quizás apenas práctica. Quizás haciendo pruebas con ello, sí. Y a nivel de, no fármacos me refiero, sino a nivel de estilo de vida, ¿cuáles son las recomendaciones fundamentales? Está claro que son, digamos, las estándar que cualquier persona puede poner en marcha para tener una calidad de vida, un estilo de vida saludable, pero ¿qué áreas son las que hay que insistir más en el síndrome de piernas inquietas? Por ejemplo, y pregunto, a lo mejor específicamente en esto, si quieres detallarte un poco, en el tema de la alimentación y el ejercicio, ¿no?
Pues la alimentación se ha intentado, bueno, mucha gente ha hecho pruebas tipo gluten, no gluten. Entonces, no hay nada específico mejor, bueno, que lo cure, no, vamos, en principio es una enfermedad crónica, por supuesto. Que lo mejore, bueno, pues lo que sí en la alimentación reporta mucha gente es el eliminar azúcar. El gluten no se ha comprobado, no sé, quien tiene realmente problema de gluten le afecta a todo, pero no especialmente al síndrome de pierna inquieta. El azúcar sí, muchísima gente dice, desde que bajé o dejé el azúcar estoy mejor. Nos afecta muchísimo el alcohol, sobre todo por la noche, es decir, se debe no tomar alcohol por la noche porque inhibe el efecto, digamos, de nuestra medicación incluso. Y en la misma línea estarían el té y el café. Del té a veces no se sabe, solo se habla del café por la cafeína, pero la teteína parece ser que tiene prácticamente los mismos efectos sobre nuestra medicación, sobre nuestro sistema nervioso, que la cafeína. O sea, no tomar café, no tomar teteína, té, alcohol nocturnamente sobre todo, y reducir el azúcar, eso en cuanto a alimentación. Luego están los famosos hábitos saludables de sueño, que afectan, como tú decías, a todo el mundo. Y ahí entra aquello de hacer ejercicio, en nuestro caso, no de tarde-noche. Es decir, si lo hacemos, había gente que decía, es que me machaco por la noche antes de sentarme, y claro, estaban reforzando precisamente, era peor. Se ha comprobado con muchas personas. Ejercicio, pero de mañana o hasta el mediodía, si es posible. No funcionan ese tipo de cosas que algunas personas dicen, si hago yoga, si hago algún tipo pues no, ni la meditación ni el yoga, no, porque hay gente que se pone a hacerlo y tiene que parar sobre todo en la meditación, que ha de quedarte un poco quieto, para moverse. Es decir, que no has sentido alivio, no encontramos acupuntura, todo ese tipo de cosas están probadas por mucha gente y no. Entonces, los hábitos normales de regularidad horario, o sea, nos fastidia mucho aquello de que cuando haces una noche y te acuestas a la medianoche, posiblemente te las bases en danza. Si encima te has tomado una copa de alcohol, de vino, pues seguro que te va a afectar más. O sea, que hábitos saludables de sueño en general, reducir azúcar, no alcohol y no citar, bueno, todas las bebidas estas, estimulantes. estimulantes. Todo eso nos estimula precisamente mucho más. En fin, todo eso cuenta y teniéndolo en cuenta se controla un poquito más, se mejora, no cabe duda que es importante. Perfecto. Ahora, para cerrar con unas cuantas cosas que son específicas sobre vuestro trabajo o en la asociación y demás, haznos un pequeño resumen de cuál es el perfil de trabajo que hacéis para ayudar a los pacientes, qué recursos ofrecéis y qué información le dejáis a su disposición. Bueno, AESPI es una asociación que tiene 21 años, está desde 2004. Toda forma por voluntarios y tenemos distintas líneas por las que actuamos o llegamos a la gente o ellos llegan a nosotros, mejor dicho. Bueno, están las dos direcciones. Por una parte, nuestra página web ofrece un correo de contacto y un número que es AESPI Responde, un teléfono, en el cual tenemos a una persona sevillana precisamente, encantadora, Lola, que lo tiene el teléfono y contesta a cantidad de dudas, de preguntas, a qué médico voy, qué me pasa, todas las dudas que se nos plantean, lo responde ella en ese teléfono. Es como un teléfono de esperanza, pero bueno, que resuelve pues todo lo que la gente plantea. Y quien no llama, pues se escribe. Yo esta mañana he contestado 2 o 3 correos pues de personas que lo mismo, que hago donde hay un médico. Atendemos ese tipo de consulta. ¿Y cómo ayudamos? Pues en principio, la persona que llama no solamente busca un médico, dice, sino que necesita hablar. Es contarte que cree que tú no has oído, que tú no sabes lo que te está contando. Yo hay muchas veces que ya, por un poco de cansancio, porque después de media hora escuchando, o puede estar 1 hora, le dice, sí, mire, todo lo que me está contando lo sé, lo conozco, lo he vivido, pero no lo eliminas, porque la persona lo que necesita, en principio, es comprensión. Le damos ese tiempo. Yo tengo otro teléfono, somos 2 personas las que generalmente atendemos este tipo. Entonces, comprensión. Decirle que se relaje, que espere, que contemple la posibilidad de mejorar, que le vamos a ayudar. ¿Qué hacemos? Decirle en la zona donde vive qué médicos hay buenos que conozcan la enfermedad. Tanto en Seguridad Social, si estamos en Sevilla, le vamos a decir que se vayan al Macarena, porque ahí está la doctora María Aguilar, que es una neurofisióloga buenísima y que les va a diagnosticar. ¿Que no tienen Seguridad Social? Pues entonces ya recurrimos
a clínicas privadas en las que sabemos que hay buenos médicos. Esa es nuestra ayuda así inicial de contacto, de que necesita de un teléfono, de una ayuda de un médico. Luego, organizamos continuamente para llegar nosotros a las personas. Está la opción de que ellos lleguen a nosotros, pero para llegar nosotros organizamos encuentros de socios en distintos lugares, simplemente para quedar a tomar un café, conocerlos, hablar con ellos, y charlas. Esta es una labor importante nuestra, que son charlas médicas divulgativas. Ahora, justamente, este jueves, mañana pasado yo salgo dentro de un par de días para Zaragoza, tenemos una en Zaragoza, en el Miguel Servet. Es una charla dada por una neurofisióloga experta, conocedora del síndrome, que habla durante un tiempo de la enfermedad. Lo difundimos por toda la ciudad, colocamos carteles, nuestros socios de allí, nuestros colaboradores que tenemos muy buenos, por ejemplo en Zaragoza concretamente, divulgan el cartel de la charla por toda la ciudad y luego pues tenemos esa charla donde la gente, unos que conocen ya lo que tienen, otros que van a ver qué pasa, a informarse y piden todo tipo de información a la doctora, luego a nosotros, a la asociación. En esa línea, luego hacemos un evento anual principal de AESPI, que es el celebrar el Día Mundial, un encuentro nacional. Este año ha sido en Pamplona, hace nada, el 20 y tantos de septiembre, porque coincide con el Día Mundial de la Enfermedad, y ahí tratamos de unir, de juntarnos físicamente, pues todos los que podemos, socios, y los que no, hacemos retransmisión por streaming, de un día completo, una jornada de charlas, de ponencias médicas, mesas redondas, donde todos son especialistas. Tratamos de juntar a los mejores para que hablen de la enfermedad desde distintas vertientes, de distintos puntos de vista. Eso se hace una vez al año. Y bueno, pues principalmente es esto, apoyo a la familia. Hay personas de la familia que no saben qué hacer, cómo ayudar, pues también les damos unas pautas de cómo pueden colaborar con esa persona. A veces hay personas que no quieren ir al médico y son las familiares los que nos llaman y les orientamos cómo pueden ayudarles y conseguir que quieran ir a ser atendidos, en fin, es una labor de voluntariado continuo y perenne que no tiene horario, que no tiene, en fin, somos todas personas pues con esa vocación un poco de ayudar y de hacer todo lo que podemos por las personas que lo sufren, que son muchísimas. ¿Y tienes hoy en día constancia de proyectos de investigación, ensayos o algún tipo de proceso que esté en marcha para favorecer, descubrir o potenciar los conocimientos sobre este tema? ¿O es algo que esto en la actualidad no se está desarrollando? Bueno, pues tengo una buena noticia en ese sentido porque es nuestra. Nosotros, como que hay poca investigación y hace falta. Y sí que hay algunos proyectos por ahí, a nivel americano y europeo, y alguna cosa investigándose. Siempre hay algo que sepamos. Pero nosotros siempre estamos pidiendo que se investigue porque lo que necesitamos principalmente es que se vea de dónde viene nuestra enfermedad, que se investigue no solo ya tratamientos, que también nos interesa que se mejoren, sino aquello del diagnóstico, qué se puede hacer preventivo o qué se puede hacer a la hora de diagnosticar la enfermedad. Entonces, precisamente AESPI, este año, a partir de enero, convocó 2 becas de investigación muy pequeñas, de 5.000 euros cada una, que fueron adjudicadas hace muy poco. Nos lo hizo la Sociedad Española del Sueño, la SES, hizo su comité científico, hizo de evaluador. Hubo 6 solicitudes, se presentaron 6 solicitudes, se han seleccionado 2. Porque habíamos ahorrado 10.000 euros, tampoco teníamos mucho dinero y dijimos, bueno, pues 2 pequeñas becas de 5.000. Ya están en marcha, son 2 profesores de universidad que a su vez son neurólogos, que son de los que nos conocen, nos tratan, conocen la enfermedad, uno está en Valencia, el otro está en Barcelona, y el doctor Puertas y el doctor Alex Iranzo, y los 2 ya están iniciando ese tratamiento que además, esa investigación, que además va en la línea esa que comentaba, en investigar sobre mitocondrias, genes, es decir, a una parte que nos interesa mucho, no de qué tratamiento podemos poner que mejore el que ahora tenemos. Había solicitudes en esa línea y la SES, los neurólogos de la Sociedad del Sueño, han optado por elegir estas dos líneas. Una trata sobre las mitocondrias, no sabría decir el nombre porque es complicadísimo, y la otra también en genes, en este terreno. Entonces estamos muy contentos porque ya están empezando a hacer algo en ese sentido. Y ya estamos en AESPI, vamos a comunicar ya a nuestros socios que ya queremos sacar otros 10.000 para el enero del año 26
para volver a convocar las segundas becas, porque vemos que todo lo que no hagamos nosotros, pues parece que no. Lo más directo va de nuestra parte. Pues Somos los más interesados, está claro. perfecto. Para cerrar la entrevista siempre tenemos una serie de preguntas para los participantes, pero antes de ello querría que dejaras un mensaje para las personas que ya tienen un diagnóstico y que están en expectativas de ver cómo evoluciona, pero también para aquellas que, escuchando esto o en otras situaciones, han planteado la posibilidad de tener un cuadro de síndrome de piernas inquietas, pero aún no han consultado, no se han decidido, no han buscado información o no han tenido, digamos, la decisión tomada de hacerlo. ¿Qué les dirías tú a ellos? En primer lugar, a los que ya están diagnosticados, hay un problema con muchas de estas personas y es que están diagnosticados, tienen un tratamiento, pero están mal. Es el caso de muchas personas de las que nos llaman, ¿no? Ya estoy diagnosticado, ya tomo tal medicación, pero no estoy bien. Entonces, que esa gente no tiene por qué aguantarse lo que les decimos. No estar bien, te pusieron un tratamiento hace un año, hace 5 años, hay gente que está tratada de hace un montón de años y no se ha revisado, pues lo primero que hace falta es pedir una revisión. Nos topamos con el problema de la seguridad social, de que a lo mejor le ha visto un neurólogo hace un año o hace X meses, le puso un tratamiento que no le funciona, porque luego cambia el hierro, cambia la dopamina, cambia tu manera de tu vida y no tienen a lo mejor consulta de nuevo hasta un año, porque la seguridad social le dan a lo mejor una revisión para un año. ¿Qué hacen? Pues buscar otra ayuda, buscar un médico, aunque haya que pagarlo, que esto es lo que no nos gustaría decir, pero queremos llegar a la seguridad social a todas partes, pero no estamos. No nos atienden como deberían, no nos hacen seguimiento. Entonces, revísate con quien sea. Si puedes, pídele a tu médico al que te ha tratado una revisión y si no, pues vete a un médico privado, pero no aguantes, porque eso que llaman diciendo no puedo soportarlo, estoy fatal, haz algo. Y luego, los que están sin diagnosticar, sin saber lo que tienen, o sospechándolo, pues ahí hay dos opciones. Una es médico de familia, la principal, y explicarle bien, no que no duermo, sino tengo una tensión, inquietud, pinchazos, como rayos en las piernas que me hacen moverme. Como no puedo quedarme quieto, me tengo que poner a mover, no puedo dormir. Es decir, el sueño viene posteriormente. Estoy inquieto, estoy ansioso, tengo ansiedad, estoy triste, estoy rabioso. Es decir, la situación en que se encuentra, pero explicando que se lo produce esa situación de intranquilidad, de no poder ver una película, de no poder montar en un avión, de no poder, porque todo esto es lo que le pasa a la gente que tiene síndrome de piernas inquietas, no poder ir a una cena y estar tranquilamente una hora sentado si no tiene que levantarse o no va. Entonces, decirle eso a su médico de familia sin confundirle, diciéndole claramente que son las piernas, no el sueño. Y luego la otra opción, cómoda, rápida, fácil para que orientemos, pues es llamarnos, escribirnos a ESPI, que le vamos a decir esto mismo. Mira y explícale bien a tu médico de familia o aquí tienes unos teléfonos de consultas donde te pueden diagnosticar. Porque lo que no se puede es vivir con esta situación en la que afecta pues a todos los niveles de la vida y estar aguantándose. Porque por suerte hay algunos tratamientos, por suerte hay muchos médicos que la conocen y es ponerse en manos de ellos, no aguantarse no. Y que no es la única persona que lo tiene, que son muchos los que lo tenemos y que tiene tratamiento y se puede mejorar mucho. Esto sería mi recomendación. Perfecto. Cerramos la entrevista siempre, ya te digo, con 4 o 5 preguntas y la primera de ellas no te la puedo hacer a ti, porque la primera es café o té y va a ser que no. Así que, ¿qué alternativas para los que no podéis tomar café ni té porque esto os empeora esta sintomatología? Bueno, sí tomamos café. Yo tomo café. Té no. Normalmente tampoco soy muy de té. Tomo alguna vez alguno, pero no. Yo soy de café, pero claro, está el descafeinado. Hay descafeinados riquísimos, pues mucha variedad de descafeinado. Un capuchino descafeinado está riquísimo. Ahora yo estuve recientemente de viaje por Sicilia y me puse morada de capuchinos descafeinados. Es decir, ten cuidado que el descafeinado también tiene cafeína. Menos, bastante menos, pero tiene un poquito. Yo lo tomo para desayunar y como mucho tomo otro después de comer. Pero por supuesto descafeinado, sí. Té no suelo tomar, no. Entre otras cosas por la teína y tampoco soy muy aficionada.
soy más aficionada al café descafeinado, que es lo que recomendamos siempre a todos nuestros pacientes. Correcto. ¿Mar o montaña? Uy, eso es un dilema muy difícil. Cuando nos dais a elegir dos cosas, no puedo elegir. Me encanta el campo, me encanta la montaña. Hago senderismo fundamentalmente. O sea, me gusta mucho eso, senderos. Vamos a sitios a hacer senderos. Ahora, un buen día de playa me encanta. Lo hago poco, entre las cosas porque a mi marido no le gusta tanto. Él prefiere el interior, prefiere la montaña y lo hago menos. Pero no podría elegir, o sea, quiero hacer las dos cosas. No son excluyentes. Se puede ir un día al campo y otro Depende de día. donde vivas. A veces lo tienes muy lejos una cosa a Yo la tengo otra, una ¿no? suerte de vivir en Granada, tengo senderos fabulosos por Sierra Nevada y por cualquier sitio que salga aquí alrededor yo vivo en el campo además. Y tengo muy cerca Salobreña, Motril, Almuñécar, o sea que puedo alternar. ¿Lectura o deporte? Otro dilema imposible de elegir. Yo soy deportista muy exclusiva de natación. Yo nado 2 o 3 veces en semana, siempre en invierno continuamente, porque me va muy bien para la espalda. Entonces, en eso. Y luego camino bastante también, pero eso no quita que haga. ¿Cuál era la alternativa de deporte? Lectura. Bueno, lectura, por supuesto. Sí, soy lectora, soy maestra, soy muy aficionada a la literatura, a la lectura, al teatro y sí, el tiempo que aguanto sentada, por tiempos, si es que Es para leer. leo, exactamente. Pero eso no quita que haya que mover mucho el cuerpo. Imprescindible. ¿Comida favorita? Oh. Mi comida favorita diría, aunque es muy difícil también, hay tantas cosas que nos gustan, de elegir una, pero quizás si tengo que elegir, elegiría la lasaña de cualquier tipo, con carne, de verdura solo, porque además de que me encanta comerla, me encanta hacerla. Soy cocinillas, me gusta mucho cocinar y entonces una de las cosas que siempre que están hijos, nietos, que hay gente, una lasaña, que hay algún vegetariano, le quito la carne, que estamos todos, pues le pongo un poquito de carne, pero quizás mi favorita, sí. Perfecto. Y última pregunta para dejarte en paz. ¿Anécdota más divertida en familia o más reciente que recuerdes? ¿No? Es difícil elegir también porque tengo 2 nietecillos de 4 y 6 años y me viene viéndome la imagen, me viene a la mente el pequeño cuando tenía, pues no sé, 3 años quizás menos, hablaba. Pues de pronto por cierto, mis 2 nietos tienen el pelo igual que yo, exactamente igual. Más rubito y tal, y castaño. Y entonces el pequeño, muy pequeño, con dificultad para hablar, un día de pronto dice: abuela, tú tienes el pelo igual que yo. O sea, descubre que yo tengo el pelo igual que él y también igual que mi hermana. Es decir, ahí nos reímos montones porque él lo que averiguó es que yo tenía el pelo igual. Claro, para él eres el centro del mundo. Hombre, Claro, con 3 añillos, abuela, tienes el pelo igual que yo y también igual que mi hermana. Digo, pues sí, parece que tu padre también, su padre no lo notan tanto porque lo tiene muy rapado y entonces los rizos los tiene más atentos, no se le aprecia. Pero cuando se fijó en mí de pronto así, tienes el pelo igual que yo. Bueno, con los nietos hay muchas anécdotas, muchas risas porque descubren las cosas más extrañas. Me lo paso muy bien con niños y ellos. su inocencia son magníficos. Sí. Son divertidos. Siempre hay algo para la risa, siempre hay algo. Uri, muchas gracias por esta casi hora que hemos tenido de conversación. Muy largo. Bueno, Muy por largo lo menos para a mí se me ha hecho corta. Después, y te también. garantizo que la gente cuando ve estos vídeos, escucha lo de esto, al final te dice: ostras, pues se me pasó el tiempo volando. Digo, pues Lo decía por eh, esto, lo decía en es ese interesante. sentido lo decía en el sentido de que no lo quiera escuchar nadie tan largo, no lo quieran ver. Para mí no, me ha sido divertida la entrevista, me lo pasó muy bien y creo que hemos hablado de cosas importantes y también de pues, este poquito de que le has puesto de gracia al final. Me parece muy bien. Te lo agradezco muchísimo, Manuel, mucho, porque seguro que mucha gente que oiga pues va a sentirse ahí, que es lo que nos interesa, que digan, existe algo que está en las piernas. Con piernas ya nos damos por satisfechos.
Pues muchas gracias, un fuerte abrazo y con esto, chicos, no olvidéis, terminamos la entrevista, pero la tenéis ahí en AESPI, os vamos a dar toda la información y va a haber mucho movimiento en redes sobre esto y no olvidéis descargar el podcast en Spotify y en el canal de YouTube, darle a me gusta, suscribir a la campanita y todo porque tenemos que llegar a los 200.000 suscriptores y hemos visto que más del 90% que ven nuestros vídeos al final no le acaba de dar a suscribir, así que un poquito de movimiento y de ayuda que os lo agradeceremos infinitamente, ¿de acuerdo? Un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo, Manuel. Gracias. Bueno, dime, ¿qué te ha parecido la entrevista y este episodio? Apasionante, ¿verdad? Pues si como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en referente en tu área dentro del sector del neurodesarrollo, ya sea como padre, como educador, como sanitario o como terapeuta, para liderar este movimiento y ayudar a tu hijo, a tu alumno o a tu paciente en su proceso de educación, crianza y desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Únete a nuestra comunidad y difunde nuestro mensaje. Hazlo llegar tan lejos y a tanta gente como puedas. Padres, amigos, compañeros, grupos de WhatsApp, redes sociales, te lo agradecerán, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que tratamos en este podcast o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales, autoestima, y también para situaciones específicas como el TDAH, la dislexia, las altas capacidades, el retraso madurativo, el autismo, las Asperger, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte ahora mismo en contacto con nosotros en elneuropediatra.es, donde además también encontrarás cientos de artículos de gran claridad, de gran información y de gran relevancia sobre estos temas y, algo aún más importante, guías de orientación para familiares de apoyo en el camino de estos procesos. Y además, me tienes en YouTube, en Facebook, en Twitter o X, como se llama ahora, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Y por si fuera poco, estamos también en nuestro canal de difusión que acabamos de abrir y que estamos desarrollando y que desarrollaremos a lo largo de esta temporada en WhatsApp. ¿Qué más se puede pedir? Pues no te preocupes, porque evidentemente no vas a tener problemas para encontrarnos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.